Hola a todos y a todas, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Soy Marta, fundadora de la comunidad TAE. Y como os prometí, hoy os traigo una segunda parte del vídeo que os dejé como reto de los 15.000 suscriptores, donde os propuse colocar a Johnny Depp y Amber Heard en uno de los 4 tipos de personalidades que os describí en el vídeo anterior, descritas por H.G. Tudor. Quería agradeceros muchísimo vuestra participación. Por falta de tiempo no os he podido contestar a los comentarios escritos, pero he encontrado un ratito para hacer esta segunda parte y poderos contestar a través de este vídeo. He ido leyendo vuestros comentarios, tengo que decir que hay mucho empático y mucha empática en la comunidad TAE. Ya encontraremos el tiempo para ir contestando a algunas de vuestras preguntas y comentarios que habéis hecho porque me parecen muy interesantes y algunos deberíamos comentarlos. Nos queda pendiente para un próximo vídeo. Y sin haceros esperar más, vamos con la segunda parte. Bienvenidos y bienvenidas a la comunidad TAE. ¡Empezamos! Según el extenso análisis que ha realizado H.G. Tudor, que hay que reconocer que es bastante completo y está basado en mucha evidencia existente, y no solo en las pruebas del proceso judicial entre Johnny Depp y Amber Heard, donde se ha juzgado la difamación que hizo Amber Heard con Johnny Depp. Y como ya sabréis a estas alturas, Amber Heard fue considerada culpable por difamar a Johnny Depp. Como os decía, H.G. Tudor ha hecho un análisis exhaustivo utilizando también mucha evidencia basada en muchos aspectos a lo largo de sus vidas de ambos actores, ya que al ser actores y figuras públicas se pueden encontrar muchos artículos, declaraciones públicas, entrevistas, etc. Aunque la mayoría de vosotros ya pensabais así, según H.G. Tudor, Amber Heard es una narcisista. Remarcar que H.G. Tudor divide a los narcisistas en distintos rasgos y cátedras. No voy a entrar en esto porque sería muy extenso, pero él define a Amber Heard como una narcisista de rango medio. Él los divide en 4 tipos: rango menor, rango medio, alto rango y ultra. En el ultra se posiciona él mismo, exclusivamente, por, según él, su capacidad inmensa de reflexión sin igual, por su autoconcepción de qué es y cómo es, y por su habilidad especial y única de comunicar toda esta información a los demás. Os recuerdo que H.G. Tudor se considera un psicópata narcisista, no de rango superior, sino ultra, o sea, es como un dios. H.G. Tudor dice que el mayor número de narcisistas no saben que lo son. Él sitúa a Amber Heard en el grupo de los narcisistas que no son conscientes de que lo son. Es cierto que muchos narcisistas viven en un mundo alternativo, en su propio delirio, y es cierto que nunca, como narcisistas que son, nunca aceptan que son culpables o responsables de algo. Siempre son las víctimas y jamás aceptan ninguna responsabilidad. Según H.G. Tudor, Amber Heard es una narcisista que no sabe que lo es y se cree víctima de toda esta situación. Comenta que, según él, una vez Amber Heard se dio cuenta que no podía seguir manteniendo el control sobre su víctima, es cuando, por su narcisismo, ella decide descartarlo. Y evidentemente un narcisista siempre buscará una justificación para todo lo que hace, sea bueno o malo. Por lo tanto, Amber Heard se cree víctima de toda esta situación, aunque es evidente que no lo es. En su vida y mundo alternativo, ella cree que es inocente. Repito, este es el punto de vista de H.G. Tudor. Continuamos. H.G. Tudor comenta que él lo que hace es observar cuáles son las motivaciones que llevan a esta persona a actuar de esta manera en particular. Cuál es su estilo, su modus operandi, cómo se comporta. Por ejemplo, Amber Heard era muy exagerada, un gran ejemplo de víctima de su víctima. Hemos podido ver el narcisismo en acción
gracias a este juicio. Y él también se fija en la manera que le empuja a Amber Heard su tipo de narcisismo a actuar como lo hace. Según él, no siendo consciente de que nada de lo que está haciendo lo está haciendo mal, sino que todos los demás son los que lo hacen mal y los que no quieren ver la realidad, su realidad, en su delirio narcisista. Tudor también especifica que no está de acuerdo, que no le gusta o que no le gustan términos como narcisista grandioso, vulnerable, extremo, encubierto, etc. Y lo justifica diciendo que son términos demasiado amplios y no suficientemente concretos. En el caso de Amber Heard, él la sitúa como narcisista que no es consciente de que lo es y se deja llevar por sus impulsos narcisistas, creyéndose sus propios delirios. ¿Y qué pasa con Johnny Depp? Muchos de vosotros habéis escrito en los comentarios que creíais que Johnny Depp es un empático. Y es cierto que la mayoría de personas lo podíamos pensar, pero cuando escuchas el análisis de H.G. Tudor, hay cosas que te hacen reflexionar al respecto. H.G. Tudor nos dice que Johnny Depp tiene una personalidad narcisística. La mayoría de vosotros habéis contestado en los comentarios que veíais a Amber Heard como una psicópata y a Johnny Depp como un empático con un trastorno de estrés postraumático cronificado, cosa que me parece muy interesante, porque sabemos que Johnny Depp fue abusado de niño por parte de su madre. Quiero dejar claro que aquí no estamos haciendo ningún diagnóstico. Este no es el objetivo, sino simplemente dar nuestras opiniones basadas en nuestro conocimiento y nuestras propias experiencias. Por lo tanto, todas las opiniones deben ser igual de escuchadas y respetadas. Dicho esto, según Tudor, respecto a Johnny Depp comenta que es un gran actor, en eso estamos todos de acuerdo, muy reconocido, con muchos fans, y después también están los que somos totalmente anti-Amber Heard, porque desde un buen principio, en mi opinión, pude ver toda la victimización, las mentiras, en vídeos, audios del juicio, donde se podía ver, desde mi punto de vista, un muy probable abuso narcisista por parte de Amber Heard sobre Johnny Depp. Tudor no se posiciona en ninguno de los dos bandos y nos dice que no nos podemos dejar llevar por lo que nos puede parecer, sino por la evidencia o por las pruebas del propio juicio y la evidencia real que existe alrededor de estos dos actores, por ser figuras públicas. Personalmente estoy de acuerdo con este razonamiento y opino que no deberíamos dejarnos llevar por nuestros sentimientos o nuestras sensaciones, ya que son subjetivas y tienen mucho más peso que analicemos y lleguemos a nuestras propias conclusiones basándonos en la evidencia, es decir, de manera objetiva. Otra cosa muy importante que él comenta y con la que también estoy de acuerdo es que no podemos centrarnos en llegar a una conclusión por un hecho determinado en un momento concreto, sino en hechos que se repitan y sean prolongados en el tiempo. Según él, mucha gente podría pensar que Johnny Depp es o bien muy empático o bien muy narcisista y pone como ejemplo que Johnny Depp es una persona reconocida como generosa a la hora de donar dinero. Por ejemplo, Johnny Depp le dio a Vanessa Paradis, su ex mujer, $150 millones. Muchos dirían, un narcisista nunca haría eso. En cambio, Tudor dice, un narcisista multimillonario sí haría eso. Puede hacer eso y más, ya que le beneficia en su apariencia de generoso y su fachada, ¿cierto? Mostrándose frente a los demás como un buen padre, un exmarido generoso, etc. Tudor justifica este razonamiento diciendo que Johnny Depp tenía más de $300 millones. Por lo tanto, tampoco se quedaba en la ruina dando esta cantidad mencionada a su ex esposa Vanessa Paradis. Basándonos solo en este hecho puntual, queda claro entonces que no es suficiente para tener claro si Johnny Depp es un empático o un narcisista. También pone como ejemplo, que me parece interesante, que el hecho de agredir a alguien o a una pareja no nos evidencia esta acción puntual en un momento concreto ni nos da toda la información adecuada para decir si alguien es abusivo o no, ya que puede haber muchos factores estresantes externos que puedan influir en este hecho en particular, en un momento concreto. Por ejemplo, una víctima
de abuso narcisista, donde el narcisista, con su abuso y su maltrato, la lleva a desquiciarse, puede reaccionar de una manera excesiva en un momento determinado, pero eso no la convierte en una persona violenta. Siguiendo con el análisis de H.G. Tudor, nos dice que ciertamente Johnny Depp es un personaje, si más no, complicado de analizar. Buen actor, pero al mismo tiempo adicto al alcohol y a las drogas, generoso, aunque en varias ocasiones capaz de mostrar agresividad y violencia ambiental, cuando por ejemplo destrozó una habitación de hotel hace muchos años, o en el vídeo que se vio en el juicio, cabreado y golpeando armarios, etc. Por lo tanto, puede dejarnos una duda bastante razonable el tener estas distintas facetas que Johnny Depp muestra a lo largo de su vida, ¿no? Y pueden confundirnos de manera lógica a la hora de decantarnos hacia que Johnny Depp es un empático o un narcisístico o narcisista. Bien, para quitarnos la duda del todo de que Johnny Depp no es narcisista y basándonos en el análisis de Tudor, repito, él justifica que Johnny Depp no es narcisista porque tiene empatía emocional. Johnny Depp sí ha demostrado y hay pruebas que evidencian que tiene empatía emocional. Según Tudor, no demasiada, pero la tiene. Por ejemplo, con la relación con sus hijos, muchos de sus amigos más íntimos, un matrimonio de larga duración con Vanessa Paradis y que hoy en día ella le ha seguido apoyando, eso es muy significativo, entre muchas otras evidencias que no tenemos tiempo de mencionar ahora. Tudor también nos da una explicación al por qué una persona narcisística como Johnny Depp y una persona narcisista como Amber Heard pueden engancharse como pareja, como fue el caso entre estos dos actores. Esta explicación de Tudor también nos ayuda a entender un poco más el por qué Johnny Depp no sería empático y sí sería un narcisístico. Y aunque no nos queda mucha duda, el por qué Amber Heard es narcisista. Es cierto que la mayoría de nosotros ya teníamos bastante claro que Amber Heard era una narcisista. Nos explica el por qué Amber Heard, una narcisista, se enganchará a un individuo narcisístico como Johnny Depp. Como hemos mencionado, Johnny Depp tiene empatía emocional. También puede presentar rasgos que pueden ser extremadamente atractivos para una narcisista como Amber, ya que los rasgos narcisistas de Johnny, como el orgullo, la vanidad, su grandiosidad por su fama y su popularidad, por ejemplo, que por supuesto le convierte en una persona con mucho dinero, y esto puede ser muy atractivo para una persona narcisista como Amber Heard. Un individuo narcisístico, según Tudor, también le proporciona una buena cantidad de combustible a un narcisista, de entrada tanto como a un empático. Por ejemplo, en las discusiones constantes que Johnny y Amber tenían, como parece ser, y la mayoría provocadas por Amber Heard. En estas situaciones, su narcisismo le hacía ganar muchísimo combustible a Amber por parte de su víctima, Johnny. El hecho de que Johnny sea famoso y además tenga algo de empatía emocional hacía que el narcisismo de Amber le hiciera ver a Johnny como un individuo muy interesante y agradable al mismo tiempo, que también es bueno para su fachada narcisista. Y mientras el narcisístico, en este caso la víctima que era Johnny, no se da cuenta de lo que tiene delante, recordemos que Johnny no es ningún santo, lo hemos visto rompiendo cosas, hablando de una pareja con amigos de una manera muy despectiva, con faltas de respeto y falta de empatía emocional, etc. Para Amber, al inicio todavía era fácil controlar a Johnny. Como ya sabemos, los narcisistas tienen una necesidad patológica de controlar a los demás y, por supuesto, a su víctima principal, en este caso, a Johnny Depp. También podría ser que al principio conectaran bien como narcisístico y narcisista porque compartían una gran casa, aparentando ser una pareja de Hollywood ideal, siendo él uno de los actores más famosos del mundo y ella siendo una mujer mucho más joven que él y muy atractiva, cosa que les podía beneficiar a los dos. El problema para Amber, la narcisista en esta relación, apareció cuando, como buena narcisista que es, empezó a ejecutar la etapa de devaluación sobre su víctima, Johnny. Sabemos que la etapa de devaluación cuando estamos con una personalidad narcisista siempre llegará tarde o temprano. Amber empezó a tener comportamientos que devaluaban, menospreciaban y maltrataban a Johnny. Y aquí es cuando esta relación entre narcisista y narcisístico empieza a tener dificultades importantes.
porque la persona narcisística, al tener rasgos narcisistas muy elevados, es más propensa en oponerse a este tipo de comportamientos, seguramente entrando más fácilmente en discusión o en lucha contra esta situación desagradable, ya que su empatía emocional, al ser narcisístico, no solo está limitada, pero en el caso de Johnny había muchos factores externos estresantes como el abuso y adicción a sustancias que pueden erosionar todavía más esta empatía emocional. Por lo tanto, su limitada empatía emocional y además erosionada harán que sus rasgos narcisísticos afloren, resalten más pronto que tarde, demostrando muy rápidamente enfado, celos, envidia, resentimientos, desafío, discusiones, egoísmo y todos estos rasgos que aflorarán mucho más rápidamente que si de una personalidad empática se tratara. Esto se volverá un problema para la persona narcisista, en este caso Amber, ya que vio comprometida su patológica necesidad de control sobre Johnny. Y en estos casos, según Tudor, es cuando podemos ver una relación bastante turbulenta de pareja, que es lo que se vio en los audios, textos mostrados en el juicio. Entonces, ¿qué es lo que hace una narcisista como Amber como respuesta a estas amenazas a su control sobre su víctima? Pues lo que suelen hacer todos los narcisistas: más aprietan y más agarran, es decir, más maltrato y mejor, como hacía Amber con Johnny, para volver a tenerlo bajo su control, como hemos podido escuchar en varios audios en sus discusiones, donde él se quería ir, él quería escapar y ella no se lo permitía. Entonces, como consecuencia de los comportamientos de Amber hacia Johnny, que tenía sus propios problemas de adicción y su también sabido diagnóstico de trastorno de déficit de atención, etc., Johnny se fue volviendo rápidamente difícil de controlar para Amber. Os recuerdo que, según Tudor, Amber no es consciente de que es una narcisista, no lo sabe, pero se deja llevar por sus impulsos narcisistas y siempre actúa como una narcisista porque lo es, aunque no lo sepa. En este caso, Amber no se echó para atrás de entrada con la resistencia de control sobre Johnny, sino que hizo que Amber se encendiera y reaccionara con furia, la famosa ira narcisista, intentando volver a tenerlo bajo su control, llegando a agredirle físicamente, verbalmente o hasta llegando a dejarle un regalito de color marrón encima de la cama. Y sin duda triangulándolo con otras personas. Hay imágenes y vídeos de Amber con James Franco e Elon Musk. Según Tudor, el por qué no se echó para atrás de entrada es porque para un narcisista, en este caso Amber, su víctima es de su propiedad. Las víctimas son propiedad de ellos. Y si os dais cuenta, la relación entre Amber y Johnny tampoco fue muy larga. De hecho, cuando empezó el tonteo entre ellos, duró unos 5 años y el matrimonio creo que fueron menos de un año. Pero fijaros, cuando Johnny, que es narcisístico, y Vanessa Paradis, que parece ser una persona empática, según Tudor, aquí sí que tuvieron una relación larga y pudieron mantenerla, pero un narcisístico con una narcisista como Amber no pueden durar mucho tiempo. Según Tudor, esta es otra pista que nos indica que Johnny es narcisístico por esta dificultad a la hora de aguantar y mantener esta relación. Con un empático, la resistencia del empático, el aguante, el querer solucionar la relación, el querer luchar por la relación, hacen que aguanten mucho más tiempo. Y no son relaciones tan turbulentas como entre una narcisista y un narcisístico. Lo dejo en el aire, a ver qué os parece. Entonces, aunque Amber lo intentaba una y otra vez conseguir a volver a tener el control sobre Johnny, no conscientemente, según Tudor, pero su narcisismo sí que llegó un momento que reconoció que Johnny era demasiado difícil de controlar. Y es entonces cuando la narcisista, Amber, le hace el descarte a Johnny a través del divorcio y utiliza la campaña de difamación que los llevó al juicio que hemos presenciado, diciendo que Johnny era una persona abusiva y maltratador con ella. ¿Y qué suelen hacer los narcisistas en las campañas de difamación? Pues hacerse pasar por las víctimas de sus víctimas. Por lo tanto, todo esto tiene bastante sentido.
¿cierto? Resumiendo, Johnny recibió su love bombing por parte de Amber y hasta ahí bien. Pero cuando empezó la devaluación sobre Johnny y también por la manera de ser de Johnny, sus adicciones, su impulsividad, su baja empatía emocional erosionada y sus rasgos elevados narcisistas, que le hicieron ponerse mucho antes a la defensiva, también cayendo en los insultos, como vimos en el juicio, en gritos, jamás agrediéndola físicamente, al menos es lo que él alegó, lo que las pruebas parecen demostrar, y yo personalmente así lo creo que no lo hizo. Como os decía, es muy significativo, por ejemplo, que durante el love bombing, Amber le quitaba las botas cuando llegaba a casa, le servía una copa de vino y Johnny encantado porque estaba siendo cuidado como un dios por una mujer joven y atractiva. Que esto podría suponer un rasgo bastante narcisista, según como lo miremos. Un hombre de la edad de Johnny siendo adorado por una bella mujer, ¿no? Es decir, que tiene bastante sentido que un individuo narcisístico caiga fácilmente en las redes de un narcisista durante su love bombing, como buen complemento por sus elevados rasgos narcisistas, ¿verdad? Porque el narcisístico también es engañado por esa falsa empatía que muchos narcisistas practican para atrapar a sus víctimas. Esa empatía cognitiva que, aunque no la sienten, la fabrican y la fingen muy bien, haciéndose pasar por personalidades empáticas, que evidentemente no son, ni mucho menos. Para ir acabando, recordaros que los y las narcisistas pueden depredar a cualquiera de las 4 personalidades, es decir, a las personalidades normales, empáticas, narcisísticas y a otros narcisistas también. Como explicamos en el vídeo anterior, en la primera parte, que si no la habéis visto os dejo el enlace aquí arriba para que la veáis, y donde describimos estas 4 personalidades y cómo interactúan y se enganchan entre ellas. Algunas tienen más facilidad de enganche que otras y por lo tanto es bastante interesante. Es decir, que un narcisista puede intentar depredar a cualquier tipo de personalidad y lo logrará o no con más o menos éxito. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Personalmente creo que el análisis que hizo H.G. Tudor, basado en toda la evidencia del juicio y fuera del juicio, en mi opinión tiene bastante sentido. Si entendéis inglés y os interesa, os recomiendo que lo escuchéis explicado por él mismo. Hizo muchísimos vídeos analizando la personalidad de Amber Heard y la personalidad de Johnny Depp también, y es bastante interesante. Yo he intentado, con muy poco tiempo, intentar hacer un pequeño resumen de este interesante análisis. Hay que reconocer que para los que hablamos y hacemos divulgación sobre narcisismo y psicopatía integrada, este juicio que acabó la semana pasada entre Amber Heard y Johnny Depp nos ha ayudado un poco más a llegar a personas que desconocían absolutamente este tema. Esperemos que no caiga en el olvido rápidamente como suele pasar. Ahora todo el mundo habla del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Veremos cuánto dura. Pero es una gran oportunidad para ver el narcisismo puro en acción. Y esto nos da muchas herramientas, muchísimas. Pues eso, esperemos que no se olvide rápidamente y siga ayudando a tomar conciencia sobre un tema tan importante como este que tratamos en la comunidad DAE. Gracias como siempre por llegar hasta aquí. Comparte este vídeo y dale al like para que lleguemos a muchas más personas. No olvides de suscribirte si no lo has hecho ya. Y si quieres saber cuándo publicaré mi próximo vídeo, dale a la campanita para que YouTube te avise. Cuidaros mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.